Bien, y ya estábamos, como decíamos, con la promesa del análisis, ¿no? De todo lo que dejó las elecciones justamente en el día de ayer, con el balotaje que ya está definido el 19 de noviembre entre el actual ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, y el libertario Javier Milei. ¿Quiénes son los ganadores y los derrotados en esta elección? Porque parece que el triunfo lo tuvo Massa, Kicillof en Buenos Aires, Bullrich, Macri, Juntos por el Cambio del lado de los derrotados, el libertario que está obligado a reconstruir su figura y sus propuestas, y lo vimos en el discurso de alguna manera ayer. La frustración fue no haber ampliado esa base lograda en las PASO, esa base de votos tan importante, tan disruptiva, que sorprendió a todo el mundo. El factor Schiaretti también, cómo fue su crecimiento, qué implica la cantidad de diputados que mete Hacemos por Nuestro País. Bueno, tantas cosas que vamos a comenzar a analizar con Gonzalo Dalbianco, que ya está conectado. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día para todos, ¿cómo va? Muy bien, bueno, me imagino que agotado, porque esto ahí como que no para de arrojar resultados, decíamos en la apertura, ¿no? Las necesidades de reconfiguración en los dos partidos, en los dos candidatos que ya se vieron inmediatamente después en sus discursos. Sí, claramente. Bueno, lo primero a decir es que en las PASO hablábamos al día siguiente de que nadie había visto venir el fenómeno Milei en esa envergadura que tuvo en agosto, que se quedó con el primer puesto en las elecciones primarias y que, bueno, en aquel momento muchos creían que podía quedar tercero y que había empezado a declinar su estrella de alguna manera, ¿no? Bueno, cuando abrieron las urnas, hubo sorpresa para muchos. Cuando quedó al frente de la elección, no por mucho margen, pero sí efectivamente quedó con ese peso simbólico de haber ganado la elección, que es mucho, Mm. ¿sí? Y que es importante y que no hay que minimizarlo. De hecho, bueno, a partir de allí se empezó a discutir si Milei iba a poder ganar en primera vuelta o si iba a tener que ir a un balotaje, pero a partir de agosto se empezó a crear la idea de que Milei le quedaba un paso o dos para desembarcar en la Casa Rosada. Eso era lo que creía por lo menos gran parte de la población, ¿no? Que aquella victoria de agosto le había asfaltado de alguna manera el camino hacia la Casa Rosada. Y así como muchos no habían, la enorme mayoría no había visto venir el fenómeno Milei, bueno, ayer la enorme mayoría no vio venir lo que estaba ocurriendo con Sergio Massa, el actual ministro de Economía, y claramente hay que remarcar esto porque eso Mm. explica en parte por qué muchos no lo vieron venir y por qué muchos están sorprendidos. Porque fue sorpresivo, eso decía, ¿no? Claro, claro. Porque, bueno, claramente logró un triunfazo, Paula, en términos electorales. Esto que ha logrado Massa es muy importante. eh, Lograr casi 37 puntos, pensemos que quedó a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Mm. De ese tamaño fue la envergadura de su triunfo ayer en las urnas. Y claro, a partir de allí y haber obtenido casi 37% de los votos contra casi 30 de Javier Milei, que si uno compara porcentajes, quedó estancado con respecto a las PASO, bueno, observa claramente un fenómeno que nadie vio venir en la previa. Y De eso que hecho, se había. incrementó el volumen de votantes, Gonza, porque mucha gente que no había ido a votar se incorporó y ahí se nota la frustración de la Libertad Avanza en el sentido de que no ampliaron su cantidad de votantes. Todo esto fue para, ya sea Massa, que tuvo este logro tan importante que describís, y también para Schiaretti y también para Bregman, que hay que ver después ahí cómo se empiezan a dividir los votos. La gran perdedora fue Bullrich en ese sentido, que lejos de ampliar su base de votos, tuvo mucho menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bullrich perdió votos, claramente, y fue, Juntos por el Cambio fue el gran perdedor de esta elección de ayer, gran perdedor. Y en Córdoba hay un capítulo muy importante de esa derrota, muy importante, te diría un capítulo bastante central de esa derrota, ¿Por qué decís vos? porque, y no olvidemos que Córdoba fue el kilómetro cero de Cambiemos Mm. en aquel momento,
con aquella primera elección de Marco Juárez, en donde se presentaron juntos todas las fuerzas políticas que conformaban Cambiemos y construyeron en Marco Juárez el laboratorio de lo que iba a ser una fuerza luego nacional exitosa. Exitosa en términos electorales porque terminó llegando a la presidencia de la mano de Mauricio Macri. Bueno, Lilita Bueno, Carrió fue muy contundente hoy con las declaraciones y dijo que a la culpa del fracaso pregúntensela al que diagramó la estrategia electoral, indicándolo directamente a Macri, ¿no? sí, eh, me parece que allí hay, como en todos estos tipos de fenómenos, una cuestión compleja, no de única explicación. Hay que hablar de la candidata, en primer lugar, hay que hablar de las propuestas, hay que hablar de la comunicación, de la claridad, del mensaje, hay del trabajo, por supuesto, puertas adentro, de las diferencias que quedaron pospaso, eh, de la figura de Mauricio Macri, cómo jugó en este ida y vuelta permanente que pareció mostrar, nunca fue contundente lo de Macri y mucho menos desde el Un principio. coqueteo con Milei, decís vos. Exactamente, todos estos elementos seguramente han sido dañinos para el objetivo de Juntos por el Cambio de por lo menos llegar al balotaje, cosa que Sí. quedó lejísimo porque incluso perdió votos con respecto a las PASO, sacó menos votos Juntos por el Cambio en estas generales de ayer que en las primarias de agosto. Eso es un tema y es un dato tremendo para Juntos por el Cambio que habrá que ver hoy, a partir de hoy, qué pasa con esa fuerza Sí. política que muchos creen que puede llegar a tener dificultades para continuar siendo la misma coalición que conocimos desde aquel experimento de Marco Juárez hasta aquí, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona esto. Se está Ya hablando de empieza a haber. implosión, se está hablando de una implosión, se está hablando, bueno, Marza incluso habló de que la grieta no existe más, pero lo cierto es que hay una reconfiguración de grieta en otro sentido, porque las diferencias son mucho más profundas con el nuevo oponente del peronismo, que es La Libertad Avanza, claramente. Bueno, hay que ver a partir de hoy, por ejemplo, pensemos en los discursos de anoche, Paula. ¿Qué dijo Massa? Esto de que la grieta se murió y a partir de ahora va a tratar de convocar, ya lo venía diciendo, a los mejores de cada fuerza política, no importa de dónde vengan, dijo, ¿Te parece que lo abriendo por... escuchemos? ¿Te parece que tenemos un extracto muy Sí, pequeñito de Massa y de Milei? Escuchamos los dos pegaditos y los analizamos, Gonza. dale. Dale, empecemos por Sergio Massa. Me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda que en la fuerza, en la voluntad, en el compromiso que de punta a punta de nuestra Argentina encontré en cada uno de ustedes, estuvo la energía que nos permitió que creciéramos casi 15 puntos desde la primaria a hoy. Y por eso también quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Y quiero para eso reiterar algo que vengo planteando desde el primer día en que decidí ser candidato a presidente. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos, porque creo que es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina. Buenas noches, muy buenas noches.
Muchas gracias por la avalancha de regalos que recibí hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Hace 2 años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad. De no tener partido a estar disputando la primera fuerza nacional con el kirchnerismo en solo 2 años, es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos, que en 2 años vinimos a disputarle el poder a la más nefasto que dio la historia de la democracia moderna. Bravo, por favor. Loco, despacio, por favor, se mueve todo. Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en la Argentina es algo que nos llena profundamente de orgullo para todos los liberales. De la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales y 8 senadores. Es impresionante lo que hemos construido solamente en 2 años. Que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX. Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. Bueno, un fragmento, ¿no? Y claramente 2 discursos bien coacheados, no sé qué opinás, Gonzalo, diferentes, porque Massa estaba muy calmado, parecía un sacerdote demasiado emocionado, incluso la elección de subir solo al principio del escenario, después convocar a su familia, con la diferencia de Milei, con un discurso leído, no enfervorecido como se esperaba, que a lo mejor fuera mucho más subido de tono. No sé qué opinas vos. Lo de Massa me parece que es un reconocimiento y un acierto de haberlo hecho subir solo, porque la verdad es que construyó todo esto casi que solo, ¿no? Pensemos que al momento de la elección, al momento de ir a votar, la vicepresidenta dijo que este gobierno mucho no la representaba, que ella había sugerido muchas cosas que no habían sido tenidas en cuenta y tomó una distancia enorme. Esto fue ayer a la mañana, no que no estamos tenía nada hablando que de ver, hace porque no había sido un año. escuchada, dijo. Exacto. Bueno, la intervención de Cristina durante la campaña fue nula. Alberto Fernández, por supuesto que brilla por su ausencia desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad es que la campaña se la puso al hombro Sergio Massa, que más allá de los cuestionamientos por las medidas que tomó en el último tiempo, que si puso en riesgo, que se agravó el déficit, que si tuvieron algo que ver con la cuestión de la suba del dólar por la emisión monetaria, bueno, todas esas cuestiones, si se quiere, cuestionamientos del orden técnico-económico, lo cierto es que viene dejando todo en la cancha con la política. Desde la política se puede explicar buena parte de la remontada que ha mostrado Massa y del déficit que ha tenido, especialmente Juntos por el Cambio, y que se vio plasmado en el resultado contundente que tuvieron para un lado a favor y para el otro lado en contra en la jornada de ayer. Por el lado de Javier Milei, claramente me parece que allí observábamos que acusó el impacto, que venían con un envión y una impronta mucho más arriba de lo que se lo vio ayer, donde empezó de alguna manera como a tratar de valorar lo conseguido hasta aquí, pero
poniendo en duda si va a poder ser algo más para el futuro, diciendo, bueno, es increíble todo lo que pudimos conseguir en estos 2 años, que partimos de la nada y llegamos a tener 8 senadores y 40 diputados, la verdad es que es un esfuerzo de miles de personas y demás. Bueno, parece como que en algún punto se podría cruzar allí alguna sensación de suficiencia con lo conseguido, ¿no? Y de alguna manera también haber recibido el impacto de los resultados cuando en la previa, recordemos, se discutía hasta el viernes si Milei podía llegar a ganar en primera vuelta o no. Es Sí. decir, las expectativas eran de que podía llegar a alcanzar los 40 puntos. Bueno, consiguió 29,8, por lo cual quedó lejísimo de las expectativas, y cuando uno se traza expectativas de ese tamaño y queda tan lejos, es inevitable acusar el impacto, y Y vamos a bajar ver el cómo perfil. reacciona. Bajar el perfil y esto, ¿no? De acudir a rogar por votos, después de haber dicho las cosas que dijo, porque la última semana fue contundente en diferentes frentes. Digo, perdió mucho. El voto feminista está perdido. Milei no lo tuvo nunca, ni lo va a tener, pero digo, también el voto católico, el voto religioso contra el Papa, se acusaban idas y vueltas con los dichos de Lemoine, con Venegas Lynch, ¿no? Con estas declaraciones que lo hicieron perder bastantes votos. Y ahí menciona a Juntos por el Cambio en un par de oportunidades. Y hace una convocatoria que hay que ver si resulta o no, porque fue muy duro con Sí. lo que le dijo Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, recordamos que hasta la acusó de poner bombas, por lo cual, más que eso, ya es poco probable que se pueda decir de alguien, ¿no? La verdad es que desde las primarias hasta aquí se han cometido casi todos los errores que se podían llegar a cometer en una campaña bajo la idea de que era inmune a cualquier tipo de consecuencia que pudieran llegar a generar esos dichos, ¿no? Recordemos que se metió hasta con el Papa. Claro. Habló de la posibilidad, no él en persona, sino Venegas muchos Lynch. Sí. de sus cercanos, digamos, ¿no? De sus primeras líneas, de la posibilidad de que los padres, bueno, se desentiendan de la responsabilidad de sus hijos, con las barbaridades incorporadas en esos dichos por Lemoyne. El Papa Francisco, bueno, todo esto que se fue diciendo, que es increíble, cuando uno empieza a repasar todas las cosas que se dijeron durante la campaña, bueno, ni que hablar con la aportación de armas, lo que se sugirió con los órganos en algún momento. La verdad es que el listado es increíble, ¿no? Cuando uno piensa todo esto, empieza a entender que el resultado de ayer no tiene tanto que ver con el amor a Massa, sino con la idea de que Massa podía llegar a ser el que pudieras lograr mayor competitividad frente a todas estas propuestas que Milei había dejado trascender en forma personal o a través de su entorno en las últimas semanas. Me parece que mientras en las primarias mucho se votó contra la situación económica nacional, y buscando alternativas en la oposición, y por eso Massa queda relegado a un tercer lugar, ayer lo que se votó, y se votó con prioridad, fue, bueno, ¿qué alternativas hay para no saltar al vacío o para no caer en este entramado de propuestas que dio a conocer Milei y que evidentemente la enorme mayoría de los argentinos no se ve representado? Claro. Porque aquí muchos empiezan a decir, bueno, 66% de la gente no votó al oficialismo. Bueno, ok, 70% de la gente no votó estas propuestas de Milei, ¿no? Y me parece que Sí, Gonza, allí... y ahí antes, cortito antes del final, quiero que hagamos referencia a Córdoba, porque hay una nota interesante que haces hoy que habla del electorado de 300.000 votos que se incorporan en Córdoba y que 120.000 aproximadamente fueron para Massa, ¿no? ¿Qué rol tiene eso, los votantes de Schiaretti? ¿Qué rol tenemos en Córdoba, habiendo descrito lo que habías dicho recién de lo que pasó como la cuna del fenómeno de Macri, ¿no? De Juntos por el Cambio? Bueno, yo te decía que Córdoba era gran responsable también,
que tiene una cuota parte importante de lo que ocurrió ayer, y esto tiene que ver con el flojísimo desempeño de Juntos por el Cambio, que sacó un porcentaje menor en Córdoba al que sacó a nivel nacional. Esto es inédito. En Córdoba, Juntos por el Cambio arrasaba en las elecciones nacionales. Arrasaba. De hecho, venía de sacar 6 diputados nacionales en la última, 6 diputados nacionales en el 2019, que eran los que renovaban ahora, ponía en juego 6 bancas. Juntos por el Cambio logró retener solamente 2, Paula, de las 6. Perdió 4 bancas de las 6 que ponía en juego. 3 se fueron para La Libertad Avanza, este nuevo jugador que irrumpió ahora y que en el 2019 no estaba sobre el tablero electoral. 3 fueron para Hacemos por Nuestro País, que ponía en juego 1, por lo cual ganó 2, el schiarettismo, y tiene, recordamos, con estos 3 electos, tiene 2 en la Cámara ya, que fueron electos hace 2 años, estamos hablando de García Aresca y de Natalia de la Sota, a los que se le van a incorporar 3, por lo cual va a haber un bloquecito de schiarettistas de 5 diputados nacionales. Es un crecimiento realmente importante. Y el último, que finalmente entró, fue el de Unión por la Patria, que con los resultados de las PASO, Unión por la Patria no llegaba a la Cámara de Diputados. Bueno, la performance, esta que mencionabas, de Sergio Massa en Córdoba, que aunque fue el distrito con menor apoyo a quien resultara ganador, tuvo un crecimiento muy importante, ¿sí?, en la provincia de Córdoba, y de hecho, de esos 300.000 votos que se agregaron en la provincia, 120.000 fueron para Sergio Massa, por lo cual eso le permitió llegar al piso del primer diputado y que Gabriela Esteves pueda renovar su banca. Claro. Está bien, Unión por la Patria ponía 2 bancas en juego, pero por lo menos logró retener una, gracias a este crecimiento que mostró Massa en Córdoba. Pero claramente la nota de Córdoba tiene que ver con la debacle de Juntos por el Cambio y naturalmente la irrupción de La Libertad Avanza, que va a mandar 3 diputados desde Córdoba, por lo cual esta vez Córdoba va a tener 4 fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, algo también, una nota novedosa también que dejó este domingo de elecciones. Bueno, Gonza, muchas gracias. Hay mucho para analizar, el mapa, sí, ¿no? Claro. Las provincias que incidieron más o menos, hay tantas cosas, todas las alianzas que se empiezan a tejer, los puentes que se denominan ahora, que están tejiéndose por todos lados, construyéndose. Vamos a seguir de cerca todo esto. Y hagamos un asterisco de Schiaretti, por supuesto, que duplicó la cantidad de votos entre las primarias, casi duplicó entre las primarias y las generales, un campañón de Schiaretti que, bueno, muchos creían que su vida política iba a terminar el 10 de diciembre cuando finalizara su mandato. Veremos ahora con este resultado si no logró estirar esa vida política y seguirá siendo un actor en otro plano, a lo mejor no en Córdoba, pero sí un salto más a nivel nacional. Veremos a ver qué ocurre con eso. Seguramente está entre la lista de los ganadores de la jornada de ayer. Seguimos de cerca con toda la programación y los escritos a través de puntal.com.ar. Gracias, Gonzalo. Gracias, hasta la próxima. Gonzalo Dalbianco, nuestro periodista, colega, compañero aquí en Puntal. Vas a poder seguir todo esto detalladamente, la nota de toda la cobertura que hizo nuestro equipo periodístico ayer y cómo se sigue desarrollando todo día a día, minuto a minuto. Hablando del minuto a minuto,